Gala Cultural. Miren, ya les decía, inmenso honor para esta planta televisora, este Canal 4 RD, y para la producción de Cita Cultural, tener la presencia, la compañía de Carlos Humberto López Barrios. Nacido en Pajapita, en San Marcos, Guatemala, el 24 de febrero de 1954, titulado de maestro de educación primaria urbana en el Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, de licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de México, hacia donde emigró hace ya algunas décadas y donde reside actualmente, ¿verdad? Sí. Estudió Derecho y además Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala e Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde terminó la maestría en Letras Iberoamericanas. Él ha estado ya aquí en el país, en su condición por demás de poeta, en el año 2011 participando en un festival internacional de poesía. Y es importante acercarnos, y para que todos puedan acercarse a la dimensión de su obra. Es autor de Diccionario Bibliográfico de Literatos Guatemaltecos y del libro de Calambures, Uso de los anteojos para todo género de vistas en el 1996, de los libros de Palindromos, La Roca Coral en el 2002 y Naves se van del 2003, de las antologías Arder sobre la hoja, ¿verdad? Sí. Y Poética de Humberto Acabal del 2000, de las plaquetas de poesía Vado Ancho en el 98 y Relámpago Nocturno en el 99 y de ensayo Tito, biografía mínima del 2003, de los poemas Fuego Azul en el 97 y Bellotas de Agua en el 2000 y de la gramática Redacción en Movimiento, herramientas para el cultivo de la palabra del 2003. Su obra es vasta, sobrepasa los 25 textos, según tengo entendido, Carlos. Sí. Pero lo más importante es por igual que es el responsable de una editorial, la editorial Praxis, que ya tiene más de 1000 textos publicados en alrededor de 3 décadas, siendo por lo tanto también un ente importante en la promoción de la literatura, no solo guatemalteca, sino también iberoamericana. Y bueno, ¿qué decir de este galardonado escritor e intelectual guatemalteco que no nos pueda narrar o contar él mismo? Carlos, expresión tú y tu obra de la Guatemala que nos trae desde entonces Miguel Ángel Asturias. Sí, y desde mucho más atrás el Popol Vuh, el Rabinal Achí, muchos textos indígenas que se lograron rescatar. Y también, desde luego, el más grande, que es Asturias, ¿no? Y antes José Batres Montúfar, José Mía Ibidaurri, en fin, uno tiene esa carga, digamos, pero carga hermosa de la gran tradición de la literatura guatemalteca, no solo en un género, sino se ha dado en todos, ¿no? Tenemos a un cuentista extraordinario, mundialmente reconocido, ¿no? Augusto Monterroso, a un poeta universal, Luis Cardosa y Aragón, al máximo narrador que hemos tenido en todos nuestros tiempos, Miguel Ángel Asturias, el más grande sin duda. En fin, tenemos mucho de dónde abrevar, de dónde beber nosotros.
¿Cómo asumen ustedes, los escritores guatemaltecos, el acoplamiento entre esa tradición literaria indígena propiamente y esa sociedad actualmente indígena por igual y la impronta, si se quiere, de la literatura castellana en general? Pues es muy buena porque por una parte se aprende mucho del sintetismo, de la expresión indígena, que tenían un disfracismo muy acentuado y tenían una gran capacidad narrativa, sin duda. Esto lo expresaron no solo en códices, en piedras primero y luego en códices, que son famosos también los códices que están en Europa, sino también los libros que mencioné, y también mucho de la tradición oral, ¿no?, que es potente. Yo creo que casi toda la literatura que se ha hecho en Guatemala tiene su origen en el pueblo, como en todos los países. Es el gran venero, ¿no?, de la creación en general y literaria específicamente, y la tradición oral, las leyendas, los mitos, los cuentos, ¿no?, que van de boca en boca. Muchas poblaciones en Guatemala son ágrafas. Hay 23 etnias distintas, es decir, la población mayoritaria guatemalteca es indígena, y de ahí creo que tenemos nosotros mucho, o si no todo lo que le debemos, lo que hemos hecho, viene de ahí. Aparte de eso, pues la naturaleza exuberante, todo creo que se conjuga, no solo la herencia cultural, la herencia tradicional, cultural en general, porque Guatemala tiene Tikal, que quiere decir ciudades, fue la máxima concentración metropolitana de la antigüedad, Tikal, y se siguen haciendo descubrimientos impresionantes, ¿no? No solo de arquitectura, sino de pintura, descubrimientos que tenían ellos, una infraestructura carretera impresionante para la época, que se parece mucho a las actuales. O sea, es sorprendente cada vez que se encuentran más vestigios prehispánicos, y me parece que uno viene de ahí, de esa gran tradición cultural en general, pero en específico, como me está preguntando acerca de la literatura, me parece que el origen de todo viene del lenguaje popular, del lenguaje oral, de la oralidad guatemalteca, que es, como en todos los países, me parece, de donde provienen todas las fuentes de inspiración y todo lo que uno puede narrar respondiendo concretamente a su pregunta del sincretismo que uno logra lograr, ¿no? De cómo se van conjuntando, y uno, pues, a su manera elabora con distintas formas, tal vez, ese gran bagaje cultural, le da forma a su manera. Algunos editores nuestros han siempre, a modo incluso de mofa, han dicho que dichoso el autor dominicano que haya vendido más de 1000 libros. Sí. Como tú tienes tantos años al frente de esta editora Praxis y publicando tantos textos, ¿de qué va el mercado guatemalteco, digamos, de libros, de los libros, en un país o en una sociedad como la guatemalteca, que bien dice que tiene tanta diversidad de etnias y de lenguas, quizás, y que también queda marcado por un amplio porcentaje de analfabetismo, digamos? ¿Cómo se logra hacer sostenible durante tantas décadas una editorial como la que tú diriges? Bueno, respecto del analfabetismo en Guatemala, es ancestral. Nosotros no hemos tenido programas de alfabetización. Lamentablemente la palabra escrita no se ha llevado a todos los rincones del país, por lo tanto los niveles de lectura son bastante magros. Pero hay un gran interés, creo que últimamente ha habido una gran explosión editorial, una gran explosión de editoriales nuevas, de fomento a la lectura. Se creó la Feria del Libro en Guatemala, que es un gran logro que no existía, pero el trabajo editorial, donde yo circunscribo, porque yo vivo en México desde hace 38 años,
y hace 37 fundé Editorial Praxis. Me ubican como una editorial mexicana, pero en realidad, bueno, yo siempre me he considerado guatemalteco. Claro. Tengo todavía mi nacionalidad guatemalteca, no me he nacionalizado mexicano. No porque no quiero, porque desde luego amo entrañablemente a México y respeto a su gente, y también agradezco el gran bagaje cultural que ha permeado mi formación. Pero el asunto de sostener una editorial que nace, en mi caso, nació sin ninguna pretensión, sin ningún afán de trascender, sino pues como un medio de subsistencia en primer lugar, ¿no? Yo lo que quería era ganarme la vida de una manera distinta como me la estaba ganando en ese entonces, que era de trabajo rudo, ¿no? Trabajando de lo que fuera, porque pues llegué sin nada a México. Entonces, cuando yo la creé fue para comer, ¿no? Pero poco a poco se fue dando, bueno, como un taller de prestación de servicios editoriales, y poco a poco ya se fue asentando en el área que, bueno, a Praxis se le conocía antes, porque ahora hemos modificado mucho nuestro catálogo, pero se le conocía como una editorial de poesía. Teníamos un 90% de nuestras publicaciones de poesía. Y ese es el género más difícil de vender, es el patito feo de la literatura, ¿no? Y claro, hacemos 1000 ejemplares y pues de esos pues no hay que tener muchas expectativas. O sea, eso en México, con una población de 130 millones de habitantes, ¿no? Y donde tenemos también mucha venta ahora con los sofisticados medios de distribución por internet, que es donde más nos damos a conocer, donde más vendemos, y de distintos países nos piden libros, ¿no? Poco a poco se ha asentado. Nos piden del Centro de Servicios Bibliográficos que surte a todas las bibliotecas importantes del mundo, por ejemplo la de Alejandría, la del Congreso de Estados Unidos, en fin, no voy a ser tan explícito, pero esto no nos asusta ni nos arredra, porque el trabajo editorial lo hacemos no con una función económica, sino de divulgación. Por eso no tenemos autores tan renombrados, tan famosos, porque no es ese nuestro objetivo, sino más bien de fomentar en jóvenes creadores, en gente que por primera vez publica un libro y que no tiene cabida en las grandes editoriales, porque las grandes editoriales son grandes no solo por la gran distribución, por el espectro que cubren a una gran población, sino porque también tienen grandes utilidades. Y en mi caso no porque sea un filántropo, sino porque en realidad con tener lo suficiente para sobrevivir, con eso ya, y encima estar haciendo lo que a uno le gusta, que es trabajar con la palabra, editarle a gente, porque si algo es hermoso es cuando sale un libro, ver la alegría del autor, ¿no? Que lo recibe, y la sonrisa, ¿no? De tener un hijo entre las manos. Y eso es impagable, es insustituible. Ahora, hay grandes autores, no voy a decir nombres, pero hay premios Nobel que sacan, por ejemplo en México, un tiraje de 3000 ya con el premio Nobel de Literatura, y cuando hacen las devoluciones son de 2700. O sea, en un país donde hay 130,000, bueno, en este entonces, cuando yo estoy tomando este dato, que lo tomé de una revista seria de México, no había 130, habría 120 millones de habitantes, y que se vendan 300 ejemplares de un poeta universal, se me hace muy triste, pero es la realidad, y esa realidad la tenemos que afrontar con valor, con resistencia, con determinación. O sea, no nos tenemos que guiar ni por los indicadores de la fama ni del dinero, sino más bien el gusto, es el placer, ¿no? de compartir el trabajo. Así como tenemos, por ejemplo, en nuestro catálogo Adonis, que constantemente es mencionado para el Premio Nobel de Literatura, que es un hombre generosísimo, que nos cedió los derechos para México de su libro Concierto en Jerusalén. También tenemos autores que por primera vez publicaron con nosotros y ahora son grandes autores. No voy a decir nombres para no aburrir, pero sí gente que empezó en Praxis, y si no le hubiéramos abierto las puertas nosotros, nadie se las hubiera abierto, porque les digo, las editoriales ven ante todo, las grandes pues, ven ante todo el interés comercial. Si ven que van a perder, pues obviamente no arriesgan con un autor novel. Claro. ¿No? Carlos, el tiempo es corto, pero debo hacerte esta pregunta. Como poeta y conocedor de la poesía latinoamericana, pero en concreto de la tuya propia, la guatemalteca,
la poesía dominicana ha ido desde hace más de 100 años, digamos, ha ido desde el bedrinismo, un vanguardismo de la época, hasta el interiorismo de hoy, otro vanguardismo e incluso de pretensiones ¿verdad? Bastante amplias. Responde a ese mismo nivel de búsqueda de las vanguardias europeas en algunos casos y otras como acción creativa, renovadora de esas influencias europeas, la poesía guatemalteca y tu propia poesía. Sin duda, uno está influido bastante, ¿no? Por el contexto, pues uno es un ser social, desde que nace pues está influido por toda la cultura, pero específicamente al momento de crear no se acuerda uno ni de ismos, ni de tendencias, ni de modas, porque ya está hecho. Entonces, ¿qué caso tiene repetir lo que muchas veces ya está hecho desde hace cientos de años, ¿no? Hay un equívoco respecto de esto, porque cuando quieren ser muy vanguardistas resulta que están siendo muy retro, están haciendo cosas antiquísimas, ¿no? Y esto, pues si bien se vale la recreación, porque pues es muy válida, me parece que la búsqueda de propuestas distintas, sin pretender descubrir el hilo negro, me parece que puede puede convertir a un escritor en original, darle una voz propia. Yo creo que esa es la gran aspiración de los escritores, ¿no? Conseguir una voz propia que se distinga del gran universo, porque es inmenso, ¿no? Es inmensa la cantidad de autores contemporáneos que, bueno, algunos lamentablemente pues lo que hacen es copiar, pero copiar nunca ha sido, bueno, desde luego las influencias sí se reconocen, porque todos los autores, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, ¿quién no reconoce la influencia de Heinrich von Kleist, ¿no? De su novela más conocida, Michael Kohlhaas, ¿no? En la economía, en todo, venimos, pero no somos eurocentristas, tenemos conocimiento de todo lo que se produce en el mundo, porque es nuestra obligación leer, ¿no? Nosotros tenemos que ser lectores antes que editores, antes que aprendices de poeta, como yo me considero, antes que maestros, tenemos que ser lectores aborazados, incansables, ¿no? ¿Recibieron ustedes alguna influencia del modernismo de Darío? Desde luego, y desapareció también, pero ¿a quién recuerda la gente pasados tantos años? Pues a Darío, porque él es el fundador, ¿no? Claro. Los otros nada más quedan como un poco opacados porque dicen, bueno, hizo la lucha, pero no puede ser pues que se supere al maestro, ¿no? Mira, en este caso. ¿Qué oportunidad tiene el público de encontrarte en la Feria del Libro? ¿Tienes algunas actividades propias? ¿Vas y cuándo? Mañana voy a hablar sobre Tito Monterroso a las 5 de la tarde. En no recuerdo el nombre del auditorio, Lupo Hernández Rueda. Sí, ahí me toca a las 5 de la tarde. Fantástico. Y el domingo voy a leer poesía. Antier participé en una mesa de revistas y suplementos culturales de América Latina. Esas son mis 3 actividades específicas. Y aparte tengo un puesto en la feria, ahí pueden ver Editorial Praxis y todavía hay algunos títulos. Fantástico. Mira, es obvio que el tiempo nos ha resultado corto y lo será siempre para conversar con una personalidad del peso, la importancia y la formación de Carlos Humberto López Barrio, a quien le agradecemos pues la amabilidad de habernos visitado en la mañana de hoy. No, al contrario. Trataremos pues de acompañarle y de estar ahí en la Feria del Libro, que tiene no solo a Carlos, sino a otros muchos autores, incluso e intelectuales guatemaltecos que nos visitan en calidad de invitados de la feria, pero además con un programa bastante amplio y digamos que para todos los gustos. Carlos, un gran honor personal pues haberte entrevistado. Muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí en este hermoso país. Gracias. Mira, a ustedes les invito a que sigan en esta cita cultural, en esta ocasión con José Ramón Panela y Maroba, que vienen al país
a propósito de la Semana de la Tipografía y el Lettering del centro, en el Centro Cultural de España. Con ellos estaremos conversando justo casi ahora.